Bienvenidos al aula virtual. Les saluda su profesora Noemí Macedo Zucay. Trabajaremos la actividad significativa del área de ciencia y tecnología. Nuestro propósito es explicamos cómo son las plantas y qué necesitan para crecer. Muy bien, te invito a conocer el maravilloso mundo de las plantas. ¿Sabías que las plantas son seres vivos autótrofos y pertenecen al reino vegetal, que aunque no pueden desplazarse de un lugar a otro, no tienen necesidad de hacerlo? Al menos para alimentarse ellos poseen una gran fábrica interna. Ahora conoceremos las partes de las plantas. Empezaremos por la raíz. La raíz es la parte que brinda a la planta sostén y vida. La raíz permite a la planta estar sujeta al suelo. Sobre las raíces hay varios tipos: finos, leñosos y bulbosos. ¿Cuáles son las partes de la raíz? Tenemos la zona terminal, que es la encargada de hacer crecer la raíz. Luego tenemos la zona del crecimiento, donde la raíz se alarga. La zona de afirmación, de donde nacen gran cantidad de raíces secundarias. Tenemos también la zona estrecha, que también es llamada cuello, por donde se une el tallo. Muy bien. La raíz tiene tres funciones: fijación, absorción y almacenamiento. Fijación es la que fija la planta al suelo. Absorción absorbe el agua y los sales minerales. Y determina el desarrollo de la planta. Asimismo, almacena sustancias de reserva. La raíz también puede almacenar azúcar y carbohidratos, que la planta utiliza para realizar sus funciones. El tallo. El tallo transporta agua y nutrientes de la raíz a las hojas y el alimento producido por estas al resto de la planta. El tallo también sirve para mantener la estabilidad de la planta y le da la capacidad de almacenar la altura necesaria para ser expuesta a la luz del sol. El tallo puede ser corto o largo. Según los tallos, las plantas pueden ser herbáceas o leñosas. La mayoría de las plantas herbáceas tienen generalmente tallos que son suaves, verdes y contienen poco tejido leñoso. Como les indiqué, el tallo es la parte de la planta que crece en sentido contrario a la raíz. Sirve de soporte a las ramas o tallos secundarios, a las hojas, a las flores y a los frutos. Las partes del tallo. Está la yema terminal, la yema axilar, los entrenudos, la rama y el nudo. Muy bien, ahora hablaremos de la hoja. La hoja es una de las partes más importantes de las plantas, pues contienen el pigmento verde llamado clorofila, que absorbe la energía de la luz solar y usa para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. También absorbe y difunde el agua y gas. ¿Cuáles son las partes de la hoja? Hay muchos tipos de hojas que permiten distinguir unas plantas de otras, pero esencialmente toda hoja está formado por las partes siguientes, como es el limbo, que es la parte ancha de la hoja. Esta tiene dos caras, el haz
y el en vez. El haz es la parte de arriba de la hoja cuando ésta está en la planta, y el en vez es la que está debajo. Los nervios son una especie de arrugas o canales que recorren el limbo de la hoja. En realidad son vasos conductores que discurren a lo largo de la superficie. El peciolo es la parte de la hoja que une el limbo al tallo. Tiene forma de huevito y a través de él discurren los vasos conductores. Y después tenemos la vaina. Hay muchas hojas que no tienen peciolo. Estas hojas sin peciolo se llaman pétiles. Existen muchos tipos de hojas que se diferencian por su forma, como por ejemplo lobulada, ovalada, palmeada, triangular, etc. ¿Qué funciones cumple la hoja? Las hojas son unos órganos verdes que salen del tallo y que poseen funciones básicas para la planta, como realizar la fotosíntesis. Durante este proceso, la materia inorgánica, CO2, agua y sales minerales se transforman en materia orgánica, como glúcidos, lípidos, proteínas, gracias a la energía luminosa del sol. Otra de las funciones es producir la transpiración. Las hojas pierden agua en forma de vapor a través de las estomas. Otra función es realizar el intercambio gaseoso. A través de los estomas entra el oxígeno necesario para la respiración celular y el CO2 que se utiliza en la fotosíntesis. Ambos gases también salen a través de las estomas. El oxígeno producido en la fotosíntesis y el dióxido de carbono procedente de la respiración celular. Bien. La flor. La flor es importante en la fabricación de semillas, por lo tanto, cumple la función de reproductora. Después de que la planta está madura, las flores comienzan a aparecer según las condiciones del medio ambiente. Los insectos y pequeñas aves y el mismo viento realizan la polinización. La polinización es el proceso que se desarrolla desde que el polen deja el estambre, en el que ha sido generado hasta que llega al pistilo, en el que se germinará. Asimismo, la flor entonces es la que va a permitir la reproducción y la propagación de las plantas en la tierra. Las flores poseen diferentes o diversas partes. La parte masculina llamada estambre y la parte femenina llamada pistilo. El estambre tiene dos partes a su vez, antera y filamento. Las anteras contienen el polen, que generalmente es de color amarillo y está sostenida por hilos delgados llamados filamentos. El pistilo se divide en estigma, estilo y ovario. El estigma es la superficie pegajosa que se encarga de atrapar y sostener al polen. El estilo es como un tubo que va desde el estigma al ovario, y el ovario se encuentran los óvulos. Cuando en la parte interna de la flor el ovario es fecundado por el polen, comienza a transportarse en fruto. Los óvulos que contenía se convierten en semillas. Las flores, como les indiqué, son muy importantes
para la existencia de la vida de los vegetales. La principal función de las flores es la reproducción. La fecundación de las flores tiene un lugar al depositarse sobre el estigma, un grano de polen, el cual transita por el tubo polínico hasta llegar al ovario. El polen procede de los estambres del interior de la planta y es transportado por un insecto por el viento desde otra flor del mismo tipo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se alimentan plantas. Muy bien. La nutrición de las plantas es un conjunto de procesos necesarios para captar la materia, la energía y utilizarlas y eliminar sustancias de desecho. La nutrición de las plantas incluye la absorción de aguas minerales, intercambio de gases, la fotosíntesis, el transporte de sustancias. ¿Cómo se da la fotosíntesis? Las plantas reciben la luz del sol, toman agua del subsuelo y el dióxido de carbono del aire. A partir de eso, producen glucosa, una sustancia muy simple, y expulsan oxígeno, un gas impredecible para la vida. A este proceso se le conoce como fotosíntesis, que solo se lleva a cabo en las partes verdes de la planta, dentro de los cloroplastos de la célula. Estos organelos contienen una sustancia llamada clorofila, responsable del color verde de las plantas, que sirve para captar y utilizar la energía del sol. La glucosa producida se convierte en otras sustancias más complejas. Las plantas fabrican sus propios alimentos mediante el proceso que consiste en la absorción, transporte de las plantas. En la absorción, las plantas, ¿qué van a hacer? Van a absorber el agua y los sales minerales y sube por el tallo de modo de fluido denominado savia bruta. Y las plantas transforman dos tipos de savia, la savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta, fluido que proviene de la absorción del agua y nutrientes por medio de la raíz. Esta savia bruta asciende por los vasos leñosos que constituyen el xilema hasta las hojas, donde es reconvertida por la fotosíntesis en la savia elaborada. La savia elaborada, fluido que proviene de la fotosíntesis de las plantas. La savia elaborada es la conversión de la savia bruta por la fotosíntesis en jugos nutritivos que van a permitir la alimentación de la planta, que circulan por los vasos liberianos que constituyen el fluolema y que para llegar a los nutrientes de todas las partes de la planta. Muy bien, ahora veremos cómo es el proceso de la fotosíntesis. Ingresa el dióxido de carbono del aire a través de los estomas. El agua sube desde la raíz hacia las hojas, llevando sales minerales disueltas. La clorofila en los cloroplastos capta la luz del sol. Esta energía, junto con el agua y el dióxido de carbono, producen la glucosa y oxígeno. La glucosa producida se convierte en sustancias más complejas, como el almidón, que se almacena en algunos órganos de las plantas. Los estomas se abren y dejan salir el oxígeno. Muy bien. Hoy lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Esta fue nuestra actividad significativa del área de ciencia y tecnología. Se despide tu profesora Noemí Macedo Zucari. Hasta la próxima, chicos.